Buenas tardes y bienvenidos y bienvenidas a la segunda sesión de este foro Crecer Innovando Creama. Es una iniciativa promovida y financiada por la Generalitat Valenciana a través del Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial dentro de su política de apoyo al emprendimiento innovador y que organizamos desde CEIELCHE junto a Creama. Bueno, pues la primera sesión del foro que fue el pasado miércoles, hablamos de datos abiertos y de su importancia en el turismo. Y hoy centramos la atención en el teletrabajo y el nomadismo digital y cómo puede ser clave pues, a la hora de atraer turistas al territorio. Para ello vamos a contar con Jon Ormaetxe, cofundador de Sun & Co, y contaros también que el Sun & Co ha sido elegido recientemente primer co-living del mundo en la categoría de comunidad y experiencia, que es un premio que han otorgado por primera vez los Co-Living Awards, que busca pues, destacar las mejores y más innovadoras iniciativas de esta forma nómada de combinar vida y oficio lejos del lugar habitual de residencia. Y bueno, pues qué mejor que Jon para hablarnos de lo que es, de las nuevas tendencias que hay en torno al business travel y la importancia de tenerlas en cuenta pues para establecer estrategias dentro del sector del turismo. Para ello también vamos a contar con Raúl Escribá, que es técnico del ADL tecnológico de Creama Xavia, para que entre los dos pues, puedan debatir y abrir ese debate sobre la situación del co-living, del nomadismo digital, del teletrabajo y cómo configurar todas esas estructuras para establecer estrategias dentro del sector del turismo. Buenas tardes a los dos, Raúl, Jon. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pues, hola. Hola, Jon. Pues os cedo la palabra para que seáis vosotros los que sigáis y inauguréis esta segunda sesión del foro Crecer Innovando Creama. Muy bien. Yo te traduzco del vasco, Jon, o empiezas tú en... Sí, por si me puedes traducir, por favor. Vale, ningún problema. Vale, entonces hacemos así, empiezo yo primero presentando y luego ya pasamos a una ronda de preguntas. Yo sí que animaría a la gente a que si quiere o tiene dudas según voy haciendo la charla o según se va dando la conferencia, pues que vaya anotando las preguntas en el chat, que está aquí abajo. Y yo voy a compartir una presentación. ¿Se ve? Sí, se ve. Vale. Vale, pues nada, bueno, como ya me han presentado, voy a entrar al grano directamente y luego aclararé un poco más sobre lo que hago y lo que hacemos en Sun & Co y todo eso. Pero a mí sí me gustaría empezar, bueno, ya sabéis, la ponencia se llama Teletrabajo y Turismo. Entonces, ver un poco cómo esto del teletrabajo va a afectar no solo al día a día de la gente en las ciudades o en los lugares donde viven, sino además también cómo puede afectar esto al turismo, ¿no? Yo creo que hay una cosa interesante que nosotros asociamos el teletrabajo con trabajar desde casa. Y el teletrabajo no necesariamente significa trabajar desde casa, sino significa tener la libertad para poder trabajar desde donde queramos, siempre que tengamos un ordenador y Wi-Fi. Entonces, esto para que vayamos abriendo un poco ya el concepto desde el inicio de la presentación. Esta diapositiva que tenéis aquí habla un poco de la oferta de trabajo o teletrabajo, de trabajo en remoto, que ha ido apareciendo a raíz de la pandemia, ¿no? Parece bastante obvio, ya que a partir del 20 de marzo se ve que hay un disparo de ofertas de trabajo que se pueden efectuar en remoto y nuestra duda ahora es pensar, vale, ¿va a ser esto algo una tendencia? ¿Vamos a teletrabajar más o a trabajar en remoto más ahora solamente porque hay una pandemia y luego volveremos a la oficina como antes o hay algo de esto que se va a quedar, ¿no? Aquí os enseño un mapa del porcentaje de personas que trabajaban en remoto antes de la pandemia, ¿vale? Vemos que hay países como Finlandia donde ya había un 14% de gente que trabajaba en remoto. En Irlanda vemos que hay un 7%, Dinamarca un 7,8%, Holanda siempre ha sido un país que ya tenía mucha gente trabajando en remoto. Y esto es un mapa de la gente que ha trabajado en remoto durante el 2020. De nuevo, Finlandia vemos que ha subido hasta un 25%, Irlanda hasta un 21%. Obviamente, y de nuevo, podemos pensar que estos son números que debido a la pandemia pues están dando, pero la cuestión de nuevo es saber si
si esto vamos a retroceder y volver a estar como estábamos antes, perdona, o si realmente esto es una tendencia que va a seguir con nosotros. Hay varias empresas ya a nivel mundial como Microsoft, Twitter, Spotify, incluso Facebook ya está diseñando sus propias oficinas híbridas, donde ya se da por hecho que no vamos a volver a lo que era antes. Habrá empresas que estén 100% deslocalizadas y que permitan a sus empleados trabajar desde cualquier parte del mundo y, obviamente, cerrarán sus oficinas y todos los costes que se ahorrarán al no tener la oficina abierta, pues lo podrán invertir en otras cosas. Hay otras empresas grandes, como puede ser Facebook, donde acaban de lanzar ahora el nuevo modelo de oficina híbrida, donde ya todo es mucho más flexible. Si Google o Facebook, a las dos compañías, si antes ya eran como pioneras un poco en lo que era el futuro de las oficinas, pues ya están planteándose unos conceptos híbridos donde tú tienes mucha más libertad para decidir desde dónde quieres trabajar, si quieres trabajar desde casa, si quieres trabajar desde la oficina o si quieres trabajar desde cualquier parte del mundo. Y entonces, esto sí que son unas pequeñas pruebas, ¿no?, de que tal vez no vayamos a volver a lo que era antes y sí que tengamos más libertad a la hora de decidir desde dónde queremos trabajar. Hicieron una encuesta reciente desde IBM que preguntaron a la gente que había tenido que trabajar o teletrabajar debido a la pandemia, de aquellos, ¿cuántos de ellos que han tenido que teletrabajar a causa de la pandemia continuarían teletrabajando, ¿vale? Y estos son un 56%. ¿Y cuántos de ellos continuarían teletrabajando ocasionalmente? Y es un 75%. Esto, de nuevo, es una prueba más de que tal vez no volvamos a lo que teníamos antes establecido y que sí que tiene pinta de que la gente lo está pidiendo, los resultados están ahí fuera y se está probando que de manera estructurada es posible y que puede ser incluso más beneficioso para las empresas y también para los propios empleados. Seguimos un poco más hacia adelante. Un estudio que hizo Harris Poll asegura que el 75% de los americanos trabajando en remoto considerarían irse de workation, ¿vale? ¿Qué significa workation? Workation es un término bastante nuevo que todavía no se ha hecho, o sea, no todo el mundo ni está establecido, ni mucho menos, pero significa algo así como me voy a trabajar y me voy de vacaciones, pero no, a ver si puedo explicar bien esto. Es algo así como que yo, en vez de trabajar desde mi oficina, pues me voy a las islas, yo que estoy aquí en Javea, por ejemplo, pues me voy a las Islas Canarias y me quedo allí 2 semanas trabajando. No significa que estoy de vacaciones, significa que estoy 2 semanas trabajando desde un sitio al que naturalmente me hubiera ido de vacaciones, pero como tengo la libertad de trabajar desde donde quiero porque trabajo en remoto, decido hacerlo desde las Canarias, ¿no? O, por ejemplo, yo soy una persona que vive en Estocolmo y el mes de febrero, pues es un mes en el que hace frío y yo, como tengo la libertad de trabajar desde donde quiero, pues decido venir a Javea el mes de febrero a hacer un workation o, simplificándolo, a trabajar desde un destino al que yo me hubiera ido de vacaciones, pero que no hace falta que esté de vacaciones porque puedo trabajar desde donde quiera. Este número, ya ligado un poco con la tendencia del teletrabajo, pues nos va dando más pistas. Y luego, de esta gente que sí que se hubiera ido de workation, dijo que el 46% han utilizado Airbnb para encontrar destinos en los que trabajan en remoto. Es decir, ya hay gente que está buscando lugares o destinos desde los que poder trabajar. Claro, para trabajar tenemos que trabajar, no tenemos que irnos de vacaciones. Es decir, no solo hace falta que la cama sea cómoda y que tenga una playa muy bonita, por ejemplo, si nos gusta ir a la playa, sino que además necesitamos cumplir unos requisitos que realmente que sean fiables y que nos permitan trabajar aunque estemos en Hawái o donde sea, ¿no? Y entre ellos, bueno, hay diferentes variables aquí. Entonces, ligando un poco el concepto de viajar y trabajar en remoto, muchos de vosotros habréis escuchado ya el concepto del nómada digital. El concepto del digital nomad, que ya viene sonando desde hace unos 7 años, 6 años más o menos,
Y entonces nosotros nos imaginamos a este perfil como esa persona que es nómada, porque el concepto lo define así, que es digital, ¿no? Entonces, que trabaja en remoto seguramente y que va viajando de un sitio a otro. Entonces, se pasa un mes en Javea, luego el siguiente mes se pasa en las Islas Canarias, luego se pasa 2 meses en Tailandia, luego se pasa 3 meses en Medellín y mientras va viajando, va ejerciendo su trabajo en remoto. Y es difícil imaginarnos cómo el público general de hoy en día que está empezando a teletrabajar pueda tener este perfil, ¿no? De nómada de repente, porque hay mucha gente que puede teletrabajar tal vez, pero que no le apetece ser un nómada y estar viajando por el mundo, ¿no? Y entonces yo creo que sí que es algo que tenemos que ir interiorizando y es que el concepto del nómada digital es algo un poco difícil de entender para la gente, pero lo que tenemos que tener claro es que ahora lo que viene, y obviamente ya ha estado pasando los últimos años, pero lo que va a venir ahora es el teletrabajador o el remote worker, la persona que tiene libertad de trabajar desde donde quiera y entonces como tiene esa libertad porque trabaja online, pues lo puede hacer desde casa o lo puede hacer desde otra parte del mundo. Y entonces, si se viene el boom ahora del remote worker y cada vez la gente teletrabaja más y cada vez la gente tiene más intención de, pues eso, de hacerse, no de ser un nómada, pero sí de los meses de invierno, pues en vez de quedarme en Finlandia, por ejemplo, pues me voy a ir a la Comunidad Valenciana y voy a trabajar 1 o 2 meses de allí. Yo no soy un nómada ni me considero un nómada, pero tengo esa libertad para hacerlo y trabajar desde donde quiero. Entonces, ¿cómo atraemos a este tipo de público? ¿Qué necesita un remote worker? ¿Vale? ¿Qué necesita este tipo de perfil para trabajar, para venir a la Comunidad Valenciana o para venir a Alicante o para venir a Javea? Pues, desde luego, necesita un entorno de trabajo en el que ser profesional, en el que ser productivo. Cada vez habrá ejecutivos de alto rango, gente que necesita que el Internet sea muy fiable, que el sitio sea profesional, que tenga mis salas de reuniones, que tenga mi silla ergonómica, que pueda ser realmente productivo, porque si no puedo ser productivo al sitio al que voy, de workation o llamémoslo como queramos, pues no, seguramente no me interesará ir ahí, ¿vale? Y lo mismo si hablamos de destino o hablamos de alojamiento. A un hostel, por ejemplo, donde yo no voy a tener una oficina de trabajo, pues no me interesa ir. Me iré a un sitio donde realmente pues, pueda ejercer mi trabajo porque no me voy de workation entendiéndolo como que también estoy de vacaciones, sino que simplemente estoy trabajando igual de la misma manera profesional, pero desde un destino diferente al habitual. Luego hay una cosa que es muy interesante aquí, que el turismo antes, como lo entendíamos, ¿no? Igual un hotel, por ejemplo, podía entender a sus clientes como pues eso, huéspedes que tampoco les interesa tanto relacionarse los unos con los otros, con estancias de menos de una semana, 3 días. En cambio, el remote worker tiene estancias más largas. Es decir, al final yo no puedo estar 3 días en un sitio, 3 días en otro, 3 días en otro y ser productivo trabajando en mi empresa porque necesito pues, llegar, asentarme, estar un tiempo. Entonces, y además, si voy a estar un tiempo en un mismo sitio, seguramente no me apetezca irme solo a un hotel o a un Airbnb porque al final un mes en un sitio, en un lugar donde no voy a conocer a nadie es muy duro. Entonces, de repente nos encontramos con un tipo de perfil que va a venir pues, unas 3 semanas de media a un mes, pero que además necesita conocer a gente como ellos. Que haya gente, otros remote workers en esa zona con los que yo pueda relacionarme, otras personas, otros profesionales que también quieran conocerme. Y luego es muy importante que para que esto suceda necesitamos que haya gente que los conecte. Y cuando me refiero a gente, me refiero a oportunidades. Es decir, si yo me quiero ir a Alicante, a la ciudad, y soy un remote worker,
yo lo que necesito es que, además de que haya coworkings, por ejemplo, necesito que haya una comunidad de remote workers o que sea un destino para remote workers y que además estén sucediendo eventos que estén centrados en este tipo de público para que a mí me sirva de oportunidad para conocer a otras personas como yo. Si lo trasladamos a un hotel, pues yo necesito que ese hotel tenga un espacio profesional para que yo pueda trabajar, que atraiga también al mismo perfil, a un perfil como el mío, y luego que el hotel también haga cosas o que cree oportunidades para que yo conozca a otras personas como yo que también van a quedarse ese mismo tiempo en esa ciudad o en ese alojamiento y realmente no me sienta solo, sino que además me pueda enriquecer de todo lo que supone también conocer a otras personas como yo. Y luego el lugar. Al final, cuando tenemos la libertad de trabajar desde donde queremos y si decidimos hacernos un workation de estos, pues vamos a decir un sitio que nos parezca atractivo. A mucha gente me parece atractiva la playa y el buen tiempo, pero hay otras personas que les parece muy atractivo la nieve y esquiar. Y a otros les parecerá muy atractiva las montañas. Es decir, aprovecho que tengo la libertad de trabajar desde donde quiero para irme a un lugar que me atraiga a mí a nivel personal. Voy a ver si no me extiendo mucho, ¿eh? Raúl, tú si ves que me paso lo que sea, tú me cortas. No me queda mucho. Vale, entonces, ¿qué necesita un remote worker cuando viaja? Estas son las cosas que yo necesito crear o que el ambiente o el environment que yo necesito crear para que esta persona, cuando llegue, se sienta a gusto, extienda su estancia o quiera volver en el futuro, pero ¿cómo consigo yo atraer a este público, ¿no? Aquí no voy a entrar mucho en detalle, pero bueno, está claro que es un público digital, que es un público que es muy familiar con el mundo del ordenador, el internet, entonces está continuamente pues online y hacer un buen marketing ya sea de una estrategia de social media o lo que se os ocurra a nivel de marketing online, pues va a ser súper importante. Habrá que trabajar mucho el SEO hoy en día y para este tipo de perfil pues es esencial. Habrá que ofrecer una gran experiencia. Esto lo digo porque el mundo del remote worker, al final, el tiempo de consideración que un remote worker necesita a la hora de decidir un destino es un poco mayor que el de un turista porque la estancia va a ser más larga y sí que buscamos esas relaciones en esos destinos a los que vamos. Entonces, es muy importante las referencias que yo recibo de otras personas. Si yo ofrezco una gran experiencia, la gente que ha venido me va a recomendar. La gente que me recomienda pues va a hablar con otras personas y esas otras personas van a confiar en ese criterio para venir a este tipo de sitios. Y luego, una gran experiencia de nuevo a nivel de marketing es muy importante porque si además esa experiencia les ha gustado, como tienen esa libertad de trabajar en remoto, pues volverán al año siguiente, porque aquí ya no se trata tanto del descubrimiento, sino del disfrute, ¿no? Es decir, ya no se trata tanto del descubrir muchos sitios y muchos lugares, sino en el sitio donde estoy disfrutar. Y si yo sé que es ese sitio al que pues voy todos los años, pues disfruto, seguramente las posibilidades que tenga yo de volver pues van a ser mucho mayores, ¿no? En nuestro caso, que luego explicaré un poco más acerca de San Co, nosotros tenemos una especie de hotel para remote workers y nuestra tasa de retorno es del 20%. Es decir, que 1 de cada 5 personas que se hospedan en San Co vuelve y se hace todo el camino hasta Javea para quedarse otra vez aquí en San Co con nosotros. Y luego el 30% de los leads que hemos generado, que generamos ya el año pasado, eran del boca a boca. O sea, por lo que os digo, por lo que os acabo de explicar ahora mismo, ¿vale? Y luego hay otra manera que es muy interesante, que es trabajando con las instituciones. Es decir, al final, el destino para que se convierta en un sitio atractivo para los remote workers, pues es muy importante que como institución, como institución o como destino, como provincia o como comunidad, se haga mucho esfuerzo en intentar atraer a este tipo de público, ¿no? Porque al final, como os he dicho antes, el destino, hay muchos puntos que van a hacer que ese lugar, ese hotel que tú tienes sea atractivo porque la región es atractiva para este tipo de público y porque además cada vez
ahora lo veréis, pero bueno, cada vez más países están haciendo mucho trabajo a la hora de comunicar que sus lugares son los destinos favoritos para los nómadas digitales o para los remote workers. Entonces, por ejemplo, en Barbados ya han sacado una visa para trabajar en remoto. En Dubrovnik, en Croacia, están haciendo una residencia de nómadas digitales y han llamado a diferentes nómadas digitales de diferentes partes del mundo como para crear una experiencia que esté centrada en este tipo de públicos. Y bueno, pues nosotros aquí en Alicante ya estamos caminando un poco hacia ese destino. La semana que viene, el 3 de junio, hay un congreso de teletrabajo y nómadas digitales en Alicante. Yo estaré presentando allí el proyecto de San & Co, pero el objetivo de este congreso es hablar entre todos y exponer un poco lo que se viene, hacia dónde vamos y ver cómo podemos conseguir entre todos atraer a este tipo de público. Unos que sí que lo han hecho muy bien y lo llevan haciendo bien desde hace tiempo son las Islas Canarias. Estos son todos noticias de las Islas Canarias. Que bueno, es verdad que debido a la crisis turística, pues es un poco a lo que se han agarrado a los trabajadores en remoto, han hecho un mogollón de campañas, han puesto bastantes recursos para intentar atraer a este tipo de público. Y bueno, lo que os decía, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, este chico se llama Nacho. Las Palmas o Gran Canaria, en general las Islas Canarias, no es que hayan visto esta oportunidad o esta crisis del turismo como, bueno, pues vamos a hacer algo y vamos a intentar atraer a los trabajadores en remoto a las islas porque si no nos ahogamos aquí todos. Y es un trabajo que ya lleva tiempo. Es decir, ahí veis que hay un Nomad City, es una conferencia para nómadas digitales, que la primera edición fue en 2016 ya, o sea, hace 5 años. Y es un trabajo que las islas llevan ya desde tiempo haciendo y ahora justo acaban de lanzar una campaña que se llama Best Climate in the World Wants Remote Workers. Entonces es un clarísimo posicionamiento a el sol y el buen tiempo. Lo que tengo la impresión, y una de las cosas que os he comentado antes, que un trabajador en remoto no solo valora el destino, sino que también valora las personas que va a conocer en ese destino. Me imagino que habrá otros países o otros destinos que empiecen a promocionarse no como el mejor clima del mundo, sino pues como el destino para remote workers del mundo startup o de inteligencia artificial, que yo creo que se está trabajando mucho aquí. Se empezará un poco a diferenciar si yo soy un remote worker o bueno, no sé, igual el ejemplo, ¿no? Si yo me quiero ir de vacaciones a un sitio que es muy barato y hay un tipo de público, o si me quiero ir a un sitio de vacaciones que es un poco más caro y un poquito más de alto standing, o, bueno, no sé cómo exponer esto, pero vamos, para que os hagáis una idea, que empezarán a aparecer lugares para remote workers, pero depende de lo que estés buscando en un sitio o en otro. Y eso ya está pasando, por ejemplo, en Tailandia, donde en Chiang Mai, por ejemplo, que es un sitio en Tailandia, creo, ya estaba, ese era el destino para los nómadas digitales que se creían que eran nómadas, bueno, que intentaban vender que eran nómadas digitales, que pues igual profesionalmente tampoco tenían unos conocimientos brutales o tenían unas empresas muy grandes, pero allí como es más barato ir, pues si estaba como de moda, pues todos a Chiang Mai, ¿no? Y luego de repente te encuentras que hay otros hubs de remote workers en otras partes del mundo que igual son más caras tal vez, donde igual la gente pues tiene otro perfil y pues con empresas más exitosas. Entonces, bueno, habrá que empezar a ver dónde nos queremos posicionar nosotros, porque esto no es cuestión de que el primero llega y ha ganado, sino que habrá sitio para diferentes ofertas. A Canarias, en este caso, pues le funcionó. Hay cadenas hoteleras. Aquí pone que el hotel que se reinventó gracias al COVID roza el 100% de ocupación, todo por el trabajo de los remote workers, la cadena hotelera de Canarias para teletrabajar desde el paraíso. Y entonces la duda es, ¿no? Os leo la cita. Mientras que un turista paga en alojamiento entre 900 y 1.000 euros por una estancia de una semana, el remote worker paga alrededor de 1.400 por un mes entero. Estoy hablando solo de estancia, ¿vale? Entonces, claro, yo he hablado con hoteles de Fuerteventura en este caso y sí que me dicen, ¿no?, que esto está muy bien para ahora, pero a futuro si vuelve el turismo no me salen las cuentas, ¿no? Entonces,
es de nuevo es una cuestión, ¿no? De decir, vale, pero ¿esto qué es? ¿Como un parche para cubrir un poco este problema que tenemos ahora o es en realidad una oportunidad que hay al futuro, ¿no? Entonces, para resolver esa duda, yo os quiero presentar lo que es nuestro proyecto. Nosotros tenemos, por un lado, dos marcas. Una marca que se llama Youth Hostel Javea y otra marca que se llama Sananco. Youth Hostel Javea es donde estoy yo ahora. Es un hostal que se creó en el año 2013, donde reformamos toda la casa y montamos un hostel de 48 camas, muy centrado en la temporada alta de Javea, que es donde estamos, con una estancia de 1 o 2 noches, y la mayoría de los huéspedes nos suelen venir ya de 2 o más personas. Tenemos pocos huéspedes que vienen solos. Lo que pasó en su día es que el hostel estaba funcionando muy bien en verano, pero en invierno pues estaba vacío. Y entonces, dándole vueltas a ver cómo podíamos desestacionalizar y explotar mejor la temporada baja, es donde surgió la idea de Sananco. Que Sananco es un espacio de co-living, que está, un espacio de co-living en este caso es una especie de hotel, digamos, para remote workers. Entonces, nuestro perfil único cuando abrimos esta marca eran digital nomads y trabajadores en remoto, donde la estancia media ya son 3 semanas, como os he dicho antes, son gente que se queda más tiempo. Reducimos la capacidad de 48 a 18 camas, porque al quedarse más tiempo la gente también necesita pues, más espacio. Habilitamos un espacio de coworking. Normalmente son gente que vienen solas. Y esto lo fundamos, como he dicho antes, en el 2015. Y lo que sí que nos ha servido hasta la fecha de hoy es como producto para desestacionalizar. A día de hoy, lo que hacemos es, nosotros tenemos un edificio que durante los meses de julio y agosto es un hostel y se llama Youth Hostel Javea y tiene una marca y tiene una distribución de habitaciones y tiene un tipo de público, y cuando se acaba el mes de agosto la marca de Youth Hostel Javea se cierra y se abre el co-living de Sananco. Que el co-living de Sananco está abierto desde septiembre hasta junio de nuevo y con el perfil que os he estado explicando hasta ahora. Nosotros somos una casa pequeña, entonces yo si hay alguna persona que gestiona un hotel o un hostel incluso, tampoco creo que la fórmula única sea no mezclar los dos conceptos. Nosotros tenemos clarísimo que nunca hemos querido mezclarlos por las dimensiones de la casa y por las necesidades que tienen cada uno de los clientes. Pero sí que es verdad que lo que está buscando un turista y lo que está buscando un remote worker son cosas diferentes y que pocas veces se van a retroalimentar el uno con el otro. Y nada, y entonces, bueno, pues llevamos ya desde el año 2015, este es nuestro 5º año. Hemos hospedado a más de 400 remote workers aquí ya en Javea. Es una cosa que ya venía de antes de la pandemia. Lo que sí que ha hecho es que a mí me sea más fácil explicar lo que hacemos, porque yo creo que ahora todo el mundo entiende lo que es el teletrabajo, pero bueno, eso. Aquí os dejo unas fotos y luego, como ha mencionado también, ha mencionado al principio, pues nos han dado el premio a la mejor comunidad co-living del año. Esto va un poco ligado también a la importancia de hacer que esas personas conecten entre ellas y de que haya gente haciendo esa labor de que estos remote workers conecten entre ellos, porque en el hostel, por ejemplo, cuando la temporada de verano no es tan importante que ellos se conozcan, a pesar de que es un hostel, que es más importante tal vez que en un hotel, pero aquí el factor de comunidad es muy, muy importante. Y nada, pues que desde Javea ahí hemos competido con co-living de todo el mundo y que nos hayan otorgado este premio, pues nos hace sentirnos muy orgullosos. Y yo creo que con esto os dejo, o le doy paso a Raúl, que haga sus preguntas. Y nada, muchas gracias. Pues John, muchas gracias a ti por la presentación y sobre todo porque como decimos aquí, no ha sido muy siglo XXI, nos hemos quedado con hambre, ¿no? Con hambre de saber más, pero has acertado en como te gusta hacer a ti las cosas, directas y
Bueno, estaba diciendo de hambre, ¿no? Y comenzaremos las preguntas por el final y con la confianza que nos tenemos. Cuéntame el premio Mejor Co-Living del Mundo. ¿Cuántos jamones te ha costado? ¿Muchos jamones, pocos jamones? ¿Cómo Muchos va eso? amigos, pocos jamones, muchos amigos, muchos amigos. Sí. ¿Cómo es eso? Que os presentasteis y, porque claro, es un bombazo, ¿no? Ser el mejor co-living del mundo es un premio. Eh, sí, somos el mejor co-living del mundo en la sección de comunidad y experiencia de usuario. Competimos con un co-living que está en Madrid que se llama Urban Campus, que pues es uno de los grandes, que además recibió una ronda de financiación de 7 millones de euros hace muy poco, y luego con un co-living en Filipinas y otro en Georgia. Entonces, a ver, el concurso se presentaron 100 co-livings de todo el mundo, partidos por las categorías, ¿no? Pero para mí, que la parte de comunidad dentro de un espacio de co-living, al final, la propia palabra co-living, ¿no?, habla un poco de convivir. Y lo que tú destacas cuando estás conviviendo con alguien es la gente con la que convives. Y que a ti te den un premio como la mejor experiencia de usuario cuando la clave de un buen co-living está en la gente que está alojada en tu espacio, pues es como un poco para mí el premio estrella para mí, ¿no? Entonces, pues que desde un sitio así tan pequeño como Javea, pues después de 5 años, creo con las ideas muy claras siempre. Yo vengo del mundo del coworking, y entonces, bueno, pues la parte de comunidad siempre ha estado pues muy presente, y Eduardo, que es el cofundador, él venía del mundo del hostel, entonces la parte operacional la tenía bastante clara, y yo creo que la mezcla y un poco de los dos hizo que, pues eso, que montáramos un co-living para trabajadores en remoto que tuviera éxito. Es que ahora, pasada la pandemia, parece fácil, ¿no? Hablar de teletrabajo, hablar de todo esto, pero te recordarás, ¿no? A ti mismo hace 5 años, pues casi como profetas con barba por el desierto, hablando de vendrá el teletrabajo y poco. ¿Crees que es una tendencia el nomadismo digital y que ha venido para quedarse? Mira, hace 5 años hace 5 años y medio, yo vivía en Edimburgo. Y yo hablé con Eduardo, que es el cofundador, y me decidí a venirme aquí a Javea. Estamos hablando del 2015. Y yo le intentaba explicar a mi padre lo que era un nómada digital. Claro, yo no tenía ni idea. Yo no sabía muy bien lo que era un nómada digital. Mi padre, mucho menos. Y sí que es verdad que en aquel entonces, ya te digo, había muy pocos co-livings en el mundo, había una especie de burbuja de nómadas digitales que sí que estaban empezando a autodefinirse, que se sentían un poco pioneros de este movimiento, muy orgullosos de haber diseñado este estilo de vida donde ellos se sentían libres por no tener que ir a la oficina todos los días de 9 a 5, sino que podían estar trabajando en chanclas desde Tailandia. Entonces, había como mucho sentimiento de pertenencia y había un nicho muy, muy concreto. Y entonces yo creo que aparecimos en un buen momento donde había ya un público medio definido y no había muchos co-livings en el mundo, y entonces fue cuando empezaron a aparecer. Lo que sí que estamos notando ahora es que hay mucha gente que no había probado antes un sitio como este, que no había trabajado en remoto antes, que su empresa pues está descubriendo y aprendiendo sobre la marcha cómo se hace esto, y muchos están viendo los beneficios que esto tienen. Ahora mismo tenemos la casa llena, por ejemplo, y sí que hay algunos alemanes, y por ejemplo estaba hablando en la cocina justo ahora con una chica que se llama Felina, que es alemana ella, y decía, bueno, yo creo que se van el fin de semana, ya se vuelven. Y decía ella, ¿qué ganas tengo de volver? A ver si en mi oficina me permiten trabajar en remoto en el futuro, o si me hacen volver a la oficina, ¿no? Pero yo creo que toda esta gente lo que sí que tiene claro es que quieren esto y que no quieren lo contrario, ¿no? Entonces, las empresas sí que tendrán que empezar a estudiar
cómo podemos gestionar esto de la mejor manera, ¿no? Igual un 100% remoto es muy difícil, pero tengo que hacer que la gente venga a la oficina 3 días a la semana, o tengo que hacer que vengan 8 meses al mes a la oficina, pero el resto les dejo la flexibilidad de que lo hagan desde donde quieran. Hemos avanzado mucho porque este boom del remote work se esperaba en el año 2030. De repente se ha acelerado ahora debido a que había una pandemia y debido a que todo el mundo se ha tenido que poner a trabajar en remoto. No importa lo que haya pasado, es lo que les toca, ¿no? Entonces, me parece que viendo cómo los beneficios que tiene, por lo menos para los empleados, y la gente viéndose cómo no quieren volver a lo de antes, tiene que ser sí o sí una tendencia a futuro, ¿no? Porque si no, si existe habiendo oferta y yo a mi empleado no le doy esa oportunidad, pues seguramente decidirá irse a otra empresa. Pero es que lo que ya se hablaba hace años es que el trabajo en remoto o las empresas que trabajan en remoto, con los costes que se están ahorrando de oficinas, tienen más presupuesto para contratar y pagar mejores sueldos a sus empleados. Pero además es que si yo soy el mejor en hacer lo que sea, seguramente quiera también tener esa libertad para hacerlo desde donde quiera y no me vaya a ir a trabajar en una empresa que me dice que tengo que estar aquí de 9 a 5, sino que me iré a trabajar a la otra que me dice, tú trabajas desde donde quiera y además te voy a pagar más y además es que voy a tener al mejor, porque antes te limitabas, yo si estoy en Javea, pues puedo contratar a los mejores profesionales de la Comunidad Valenciana como mucho, ¿no? Y en cambio ahora yo estoy en Javea y puedo contratar al mejor del mundo en lo que quiera, ¿no? Que veremos, bueno, veremos a ver qué consecuencias también trae eso. Pero es así. Y antes incluso de la pandemia ya había empresas que estaban completamente deslocalizadas, de más de 100 empleados repartidos por el mundo, pero lo que sí tenían obviamente eran los sistemas creados internos para funcionar bien como una empresa, porque también el trabajar en remoto tiene sus partes bonitas, pero también tiene sus partes malas, obviamente. Es decir, pues si tú trabajas solo desde casa y no vas a la oficina, pues, joder, pues te vas a sentir más solo, ¿no? Pues porque también la salsita de estar en la oficina pues tiene su gracia. Y bueno, pues también se están paliando esas necesidades con otro tipo de formatos y de eventos online y de trabajo que están haciendo muchísimos equipos de recursos humanos dentro de esas empresas que están 100% deslocalizadas. Pero sí, yo creo que viendo cómo las grandes empresas han decidido que ellos sí que se quedan en remoto y que van a seguir, que han decidido cerrar sus oficinas y dar vía libre a sus empleados a poder trabajar desde donde quieran, yo creo que va a marcar un poco las pautas al futuro. Yo he leído un montón de encuestas y todo apunta a que sí. Pero bueno, veremos, a ver. Luego también España es un país muy pues un poco más retrasado. Que parece, llegan siempre la música de fuera, va llevando a eso, ¿no? Y cuando, mira, casi que lo mismo, también nosotros comenzamos con el proyecto Working desde la parte pública, porque vamos de la mano, ¿no? En los mismos objetivos, que Javea sea vista como destino tecnológico. Pues sí, la parte oías muchas historias de ejecutivo de 45 años que quiere cambiar de vida de Alemania y que lo tiene claro y que se viene aquí. Ese perfil es un poco más elevado en cuanto a edad, ¿no? Tengo hijos, quiero un colegio internacional, quiero tal, y me vengo a Javea pues para desarrollar mi actividad, pero la voy a desarrollar online. Uh-huh. Eso está así. Y has comentado Felina. Felina es sí. La chica, vale. Tomando como ejemplo a Felina, John, ¿me podrías retratar un poco el perfil del nómada digital? Bueno, es que ahora es que es muy difícil porque ahora mismo en la casa tenemos a gente de perfiles completamente variopintos. O sea, antes sí que había un perfil más tecnológico, seguro, más freelancer, pues mucho programador, mucho diseñador, pero ahora tenemos gente que trabaja en el sector médico, atendiendo llamadas a médicos, como en un call center. O sea, claro, porque ahora todo el mundo está trabajando en remoto, muchísima gente está trabajando en remoto, entonces esas personas pues deciden, pues lo que he dicho antes, ¿no? Tienen la libertad de hacerlo desde donde quieren y deciden hacerlo desde aquí. Tenemos un chico que vende comida congelada para gatos,
Tenemos a un chico también que tiene una empresa que, de hecho, Xavier es un huésped que ya estaba aquí 2 veces antes, y él tiene una empresa de educación online y ya tenía llevaba 7 años con ella montada. Él es el fundador de la empresa y ahora él sigue con el negocio, y además ahora, debido a la pandemia, pues el negocio ha crecido. Es decir, es que hay perfiles tan variopintos. Tenemos una chica que trabaja también en atención al cliente, otra chica que es gestora de proyectos, tenemos un programador, un diseñador. Me cuesta mucho definirte la profesión. Lo que sí que te puedo decir es que la edad media suelen ser unos 33 años, que el perfil suele ser soltero, aunque también vienen parejas. Tenemos la chica más mayor que hay ahora en la casa, tiene 48 años, creo, y el más joven tiene 23, que es español, que, por cierto, también es verdad que tenemos muy pocos españoles, porque aparte que el trabajo en remoto está muy poco desarrollado aquí en España, igual el precio que nosotros tenemos no es tan atractivo para un español, y entonces el español tiende a tirar a Latinoamérica. Pero hay un chico que se llama Javi ahora que sí que está aquí con nosotros y se queda 2 meses. Pero bueno, es que me cuesta definírtelo un poco. Suele ser chico-chica, 50-50. Y nada, y ahora ha empezado a venir dependiendo de las restricciones. O sea, en cuanto las restricciones se abran, yo creo que va a ser esto, pues eso, va a haber una especie de revolución, o bueno, va a pasar algo. Va a empezar la gente a aprovecharse de que puede trabajar en remoto para viajar, porque hasta ahora también las restricciones tampoco lo estaban permitiendo. Pero en cuando esté todo el tema vacunado, sí, vamos a empezar. Exacto, lo que creo que vienen los felices años 20, ¿no? Y viene una cultura total. Y mal iríamos, ¿no? Si fuera una involución en vez de una evolución de esto, es decir, que volviéramos otra vez de oficina, salir a las 8, esas cosas que parecen del pasado, pero que, bueno, nunca se sabe. John, quería preguntarte, que por cierto, todos los participantes, si queréis dejarle preguntas a John, ahora cuando acabemos este mini debate, pues en preguntas-respuestas o en el chat, pues se las leeremos. Nosotros continuamos preguntándote qué lleva a ese nómada digital a un destino como Javea, ¿no? Javea de por sí podemos decir que es un paraíso, ¿no? Para vivir. ¿Qué lleva a ese nómada a Javea, al destino en sí? Mira, no te rías que te estás cagando. El público de Sananco viene a Sananco porque viene atraído por el producto que ofrecemos y luego descubre que Javea es un sitio precioso. Es verdad que si Javea llega a estar seguramente en las montañas y estuviera lloviendo todo el día, pues nos costaría mucho más atraerlo. Javea es una grata sorpresa y yo creo que gestiona muy bien las expectativas que tiene la gente cuando viene aquí, porque se espera mucho menos de lo que se encuentra, que es algo parecido a lo que a mí me pasó también cuando vine de Edimburgo, que yo me llevé una grata sorpresa y me esperaba mucho menos. A Javea, yo creo que si hiciéramos un trabajo a nivel institucional para atraer a este tipo de público, yo creo que Javea reúne muchísimas condiciones que un nómada digital o un remote worker podría estar buscando, que es un sitio no muy grande, pero tampoco muy pequeño, un sitio cerca del mar, un sitio que hace buen tiempo la mayoría del año, un sitio que tiene mucho encanto, un sitio que tiene los bares abiertos durante todo el año, además, y los comercios abiertos durante todo el año, y un sitio que además está muy bien conectado con 2 aeropuertos principales, que son Alicante y Valencia. Aquí, en Javea, lo único que hace falta es gente como ellos, que es lo que he dicho un poco antes. Si Javea se convierte en un destino para nómadas digitales, porque un nómada digital sabe que cuando viene aquí va a encontrar a gente como él, yo creo que ya lo tendría todo. Y luego un poco hilado a lo que decíamos antes, ¿no? Y si además que el término nómada digital y remote worker cada vez va a ser más ambiguo porque ya va a ser demasiado genérico, si además en un futuro sabemos pues especializarnos en un perfil de trabajador en remoto, que sea un perfil que nos interese aquí más, pues seguramente todavía pues será más interesante y más nicho y podremos diferenciarnos mucho más de otros destinos para nómadas digitales, ¿no? Que suena más genérico. Pero Javea lo tiene
prácticamente todo. Sí, sin Así duda. es, pues comentan por aquí, John, Alexandra Murcia, preguntarte qué vía sería para Alicante a la hora de posicionarse como lugar para remote workers. ¿Qué habría que potenciar y cuáles son los retos y oportunidades para trabajar o que trabajar? Mira, para mí el primer paso es el evento que se está haciendo, que se va a hacer la semana que viene, porque yo creo que puede ser un buen punto de encuentro para debatir cuáles pueden ser los siguientes pasos. Para mí es muy, muy importante tener en la fase de creación de lo que hay que hacer para atraer al remote worker a los remote workers. Es decir, si yo quiero atraer a un perfil remote worker que sea del norte de Europa y que además sea tecnológico, lo más interesante para saber qué es lo que tenemos que ofrecer es involucrarles al perfil en concreto en la creación del diseño de lo que queremos hacer. Porque yo creo que muchas veces lo que pasa es que intentamos dar por hecho o damos por hecho que lo que creemos que esa persona necesita o lo que creemos que a esa persona le va a traer a este lugar es esto que va a quedar, que tiene muy buena pinta, pero luego resulta que eso no es lo que está esta persona buscando, ¿no? Entonces, y luego también muchas veces pasa, ¿no? Es decir, si queremos atraer a... Y yo no estoy diciéndolo por el evento de la semana que viene, que yo además conozco a Torres, se me ha olvidado su nombre, que lo organiza, y yo creo que sí que es bonito, o sea, es interesante que en esta primera fase nos reunamos la gente de aquí para saber qué es lo que podemos ofrecer. Pero sí que ha pasado alguna vez que intentan hacer un evento para atraer a nómadas digitales y lo haces en castellano, cuando el idioma que habla el nómada digital o la mayoría de los nómadas digitales es el inglés, ¿no? O haces una acción de prensa y no la pones en los canales que vayan a leer tu público objetivo, sino lo pones en canales que va a leer un público que no es objetivo, ¿no? Entonces, esos son un poco tres pinceladas que me gustaría destacar. Creo que la de la semana que viene es un paso súper importante y además liderado por una persona que es muy, muy inteligente y está súper bien posicionada en el sector. Y a partir de ahí creo que es importante eso, que hablemos el idioma del público al que queremos atraer y que lo involucremos a él a la hora de diseñar lo que queremos ofrecer. Tiene, supongo que es una pregunta dirigida a Sarancou, ¿no? De Laura Alejandro, que creo que representa un poco también el nomadismo para quedarse. Laura Alejandro es una chica que conocemos, que ha venido de Madrid, periodista y que también beach worker muy, muy creativa. Y te pregunta si tenéis previsión de ampliar, o sea, Sarancou se va a hacer más grande. Mira, nosotros nos lo hemos cuestionado bastantes veces. Sí que estamos muy por la labor de si crecer en Javea por tema de costes de staff y operacionales, pero sí que si queremos crecer en otros lugares del mundo, sí que lo hemos pensado hacer, pero de una manera más cautelosa, que es nosotros, Sananco es un producto que funciona muy bien para desestacionalizar. Es decir, nosotros sabemos enviar a un público a un lugar que generalmente con un turismo tradicional no es capaz de llenar. Y nosotros, nuestra tasa de retorno, como he dicho antes, es bastante alta. Entonces, sí que tenemos la sensación de que nuestro público, nuestros miembros, les gusta mucho venir a Javea, pero que estarían deseando de vivir esta misma experiencia en otras partes del mundo. Entonces, una cosa que sí que queremos implantar en cuanto se acaben un poco las restricciones es la de hacer experiencias de Sananco de un mes en diferentes partes del mundo, aprovechándonos de las temporadas bajas de otros lugares para hacer estas experiencias de Sananco mientras mantenemos la casa de Javea, pero tener una segunda localización que sea pues que vaya rotando. Eso sí que nos haría mucha ilusión. Y luego lo que sí que también estamos bastante centrados es en el ayudar pues a otras personas que quieran abrir un co-living en otra parte del mundo. Es decir, nosotros
seguramente no vayamos a poner la marca San & Co en otro sitio, pero sí que podemos ayudaros a no cometer los mismos errores que cometimos nosotros y a guiaros en el proceso de creación. Al mismo tiempo que yo también paralelamente estoy trabajando con otra gente en intentar ayudar a hoteles a atraer ese tipo de público. Entonces, bueno, pues hay bastantes vías de consultoría también abiertas y yo creo que, ya te digo, como yo tengo la sensación de que esto va a ser una especie de revolución, pues ayudar al que quiera prepararse para ello, en eso estamos. La verdad es que es interesante y tengo curiosidad, ¿qué es lo primero? ¿Desembarcan, dejan sus maletas, se van a tirar un mes en San & Co? Ya tienen su ordenador, sus proyectos, eso ya está organizado por objetivos. Pero, ¿qué es lo primero que te piden solo llegar al San & Co? Es decir, ¿qué necesita, pero no desde la visión marketingiana, sino desde la visión ocio, ¿no? Esas personas están todo el día en casa, quieren salir, restaurantes, ocio. Es que yo creo que me lo decía una chica que se llama Laura. Decía, San & Co es como el sitio al que te vienes a curar de una pandemia, ¿no? Porque, claro, está viendo una pandemia en un sitio, pues, no sé, ella también es alemana, pues bastante sola en casa, trabajando en remoto, ha hecho mal tiempo y, bueno, hace mal tiempo así generalmente allí. Entonces, de repente venía a un sitio como este, donde convives con otras personas, donde de repente hace buen tiempo, es como que como que de repente es como un chute de energía, de fe un poco en la vida, ¿no? Lo que la gente te pregunta en cuanto llega a la casa es cómo me meto en el ritmo directamente de lo que está pasando en la casa. Lo que quieren es integrarse lo antes posible, porque tú llegas a un sitio donde no conoces a nadie y lo que quieres es integrarte en la dinámica, sentirte que perteneces, que te arropen, y entonces lo primero que sueles hacer es intentar participar en lo que ya está organizado para conocer a la gente. Pero si me hablas de Javea, pues mucha gente te pregunta dónde está la playa y cuánto se tarda la playa, y bajan al puerto y es algo que con buen clima y en un sitio de costa, pues es de las primeras cosas que tú quieres hacer, es ir al mar. Has despertado mucha curiosidad porque se está calentando el ambiente y te están preguntando muchísimo y desde aquí te nombran. Diego Gaspar te pregunta, ¿cómo debería afrontar el sector para hacerse más fuerte? ¿Se necesitaría una asociación para mejorar la calidad de los co-living hoteles con certificaciones y que esta calidad repercutiera en los trabajadores en remoto y en los co-living? Y también el mismo Diego nos dice que ha notado que muchos hoteles quieren aprovechar los remote workers y ponen una cocina y 2 ordenadores. ¿Qué se necesita realmente para transformar tu espacio en un co-living? Vale, a ver. Voy a responder a lo de los hoteles porque parece que lo ha mencionado un par de veces. Los hoteles primero tienen que entender que esto es una oportunidad al futuro, que esto no es un parche de supervivencia, sino que esto es una oportunidad real de la que se pueden aprovechar seguramente en temporada baja o cuando ellos mismos tengan el hotel cerrado o cuando la ocupación sea muy baja. Un hotel lo que tiene que entender es que está tratando con un tipo de público que es completamente opuesto, muy diferente al turista tradicional. Como he dicho antes, es un público que necesita conectar el uno con el otro, cuando en un hotel realmente a ti te da un poco igual quién esté en la habitación de al lado porque tampoco se hace mucho esfuerzo en que la gente se conozca. Necesita un espacio para trabajar y ser productivo y necesita que haya unos facilitadores haciendo que estas personas conecten las unos con los otros. Yo lo que haría, sin arriesgar demasiado, sería intentar dedicar un espacio del hotel a este tipo de público y facilitar ya de primera mano que ellos mismos tengan solamente
con el espacio físico ya tengan esas oportunidades para conocerse los unos con los otros. Tendría unos espacios reservados solo para este tipo de público, para que si yo me tengo que sentar en un sofá, en vez de sentarme en un sofá fuera en la piscina o donde esté, donde vaya a tener a gente o familias que están 2 o 3 días de vacaciones, que a mí, yo que voy a estar un mes aquí, que además soy un remote worker que no tengo interés en conocer a esta familia, porque esta familia se va. Yo tengo interés en invertir tiempo en gente que va a estar el mismo tiempo que yo en ese mismo sitio. Pues ya destinar espacios que sean exclusivos para este tipo de público y que de este modo yo ya esté creando oportunidades para que esta gente conecte. Al final todos son oportunidades. O sea, tú haciendo pequeñitas cosas puedes ir creando oportunidades, desde la distribución de los espacios hasta los eventos que tú puedas hacer, hasta la manera en la que el staff intenta conectar a estas personas las unas con las otras. Lo que tiene que entender un hotel es que primero las necesidades de espacio son diferentes, pero que luego también las necesidades que tiene de crear esas conexiones son completamente diferentes a las que tiene con el otro hotel. Entonces, esa sería un poco mi respuesta a grandes rasgos. Te preguntan también cómo ves el coworking o el co-living en viviendas de alquiler íntegro. Por ejemplo, ¿tendría sentido para San & Co tener 18 habitaciones, pero imaginar que crece la demanda, entonces tenemos otras viviendas como modelo, ¿no? Para que aprovechen el co-living, aprovechen las actividades, pero para el dormir pues tenemos gestión de otra vivienda. ¿Eso tendría sentido para vosotros? Sí y no. Sí, si esto es exclusivo, es que claro, nosotros tenemos un pequeño problema y es que el co-living, o en nuestro caso, la gente que se hospeda en este espacio, las relaciones que se crean en un hogar son unas relaciones que son muy difíciles de replicar en un sitio que no es tu hogar. Por ejemplo, ejemplo fácil, si yo tengo una casa alquilada y los eventos pasan en el coworking y yo junto a toda esa gente en un coworking y tengo apartamentos, las relaciones se van a crear en una oficina, ¿vale? En un coworking, en una oficina. Las relaciones que se crean en una oficina generalmente en una oficina se habla de trabajo y en una oficina se habla de negocios. Y entonces, y en una oficina se hablan de ese tipo de cosas generalmente. Y luego te puedes ir a tomar unas cañas a un bar y en un bar tú hablas de cosas más del día a día, pues el fútbol no tanto, porque ya no se habla tanto de fútbol, pero el Bitcoin, no sé qué. Pero ¿qué pasa? Que cuando tú tienes a toda la gente viviendo en un mismo sitio, en un sitio en el que se sienten en su casa, en su hogar, tú cuando estás en tu hogar, tú hablas de cosas personales. Y cuando tú hablas de cosas personales, tú conectas mucho más con la persona que tienes a tu alrededor y te sientes más vulnerable y te sientes más cómodo porque es un espacio donde tú te sientes a salvo, tú en tu hogar te sientes a salvo y en un espacio en el que tú te sientes a salvo te sientes con muchas más facilidades de contar tus problemas personales. Y tú cuando estás en un ambiente así, hablas más de tus retos personales y entonces conectas muchísimo más que lo que conectas cuando vas a una oficina o a un evento de pechacucha o de beach work o lo que quieras. Entonces, para nosotros, el separar la vivienda en tantos bloques y unificarla a todo el mundo en un espacio de coworking nos cuesta porque sabemos que la experiencia no va a ser la misma, porque la convivencia es lo que hace que estas relaciones sean tan especiales entre ellos. Lo mismo pasa en un hotel, donde ese grupo de gente convive. Pero bueno, sí que nos lo hemos planteado alguna vez, para ampliar capacidad, alquilar un par de espacios, un par más de apartamentos, pero que el núcleo de trabajo sea el mismo. Es decir, que intentar involucrarles dentro de la casa. Pero estamos ahí un poco en la pelea, por lo que te he explicado. Vale, vale. Pues ni que lo hubiéramos hecho aposta, son las 5 en punto. Ha venido todo fluido, como todo lo que hacemos contigo, John. Y personalmente quiero agradecerte siempre tu buena predisposición para hablar de estos temas y más dándonos el tiempo, la razón, ¿no? De cuando lo hablábamos en cafés, de que vendrá, vendrá y hasta aquí.
y a partir de aquí lo que hagamos, pues, y sobre todo y por encima de todo y personalmente felicitarte por ese premio, John. Muchas gracias. Acabo de poner mi LinkedIn en el chat porque antes lo he puesto mal, creo. Y por si alguien quiere conectar, todas las preguntas que no se hayan podido resolver ahora, pues yo encantado ahora lo de responderlas. pondrá Óscar porque creo que lo estoy viendo aquí que está dirigido solo a los panelistas o no lo sé si es para todos también. A ver, os lo digo yo. No, está todo el mundo en principio abierto, ¿eh? Pues perfecto. No, todos los panelistas y participantes, pero bueno, ahora lo pongo yo. Una última pregunta, si la puedes contestar en formato... Bueno, Laura, Alejandro, lo hablaréis porque dice que si tenéis algún perfil para la posible expansión. Y Pedro Soler te comenta, los nómades digitales que llegan a San & Co tienen interés en conocer el entorno, Javia, la comarca, de realizar actividades, visitas, ¿demandan información de ese tipo de empresas? Sí. Es cuestión de ponérselas a mano. Cuando las tienen a mano las explotan. El desconocimiento muchas veces hace que no las elijan porque no saben que existen. Pues contestada queda, Triana. Muy bien. No, la verdad que muy interesante. A mí me han quedado bastantes dudas de que te haría más preguntas, la verdad, pero he dejado que fueran pues, los participantes los que preguntaran y resolvieran sus dudas, pero bueno, no descartamos tener otra sesión que es un tema bastante de actualidad y que da mucho de sí en temas de marketing y de cómo desde Sun & Co pues elaboráis toda esa estrategia. Pero bueno, muchas gracias por la ponencia. Muchas gracias también, Raúl, a ti por hacer de moderador y preguntar todo aquello que ha llegado. Y nada, esperamos que a los que nos han estado siguiendo pues les haya resultado interesante y les haya abierto muchas capsulitas dentro de la cabeza para poner en marcha proyectos o aprovechar esta oportunidad que está surgiendo con todo el tema del nomadismo digital y del teletrabajo. Así que gracias y a todos los que nos estáis viendo, recordaros que el foro Crecer Innovando sigue el próximo miércoles 2 de junio con Clara Soler, CEO de Sumeru, que nos hablará de marketing digital y de estrategias para poner en marcha dentro del turismo. Así que un saludo y os esperamos a todos el próximo miércoles. Vale, gracias. Gracias, John. Hasta luego.